Buenos días hermanos, Dios los bendiga a todos. Sí, hoy estamos comenzando una nueva serie y no se trata de un tema tan maravilloso como el que recién terminamos, la voz de Dios, sino que vamos a estar estudiando un libro de la Biblia. Se trata de la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Y, perdone, necesito un minuto, unos segundos. Me ayudaría a tomar un poquito de agua, si alguien me lo trae, por favor. Creo que ya. Sí. Pues sí, la carta a los Filipenses. Si tienen sus Biblias, pueden buscar capítulo 1, versos 1 al 11. Voy a estar leyendo este primer pasaje y el objetivo de hoy es una introducción. Muchísimas gracias, hermano. El objetivo de hoy es una introducción a esta carta. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfección. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oramos. Padre bueno, gracias te damos a ti. Tu palabra siempre es preciosa y maravillosa, y queremos que en tu misericordia y bondad ahora otra vez vuelvas a ministrarnos a través de ella. Te alabamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses, yo nunca había escuchado esa palabra hasta que llegué a la iglesia y comencé a leer la Biblia. No sé si a alguno de ustedes les pasó igual. Filipenses, ¿y esto de dónde viene? Bueno, pues Filipenses es el gentilicio de los que viven en Filipos, como costarricenses, somos de Costa Rica, pues Filipenses son de Filipos. Y es muy interesante la historia de esta ciudad, que en tiempos de Pablo era una ciudad de mucho comercio, de mucho movimiento, pero que siempre no fue así, siempre no fue así. De hecho, el nombre de esta ciudad viene de un famoso rey de la provincia de Macedonia, también se puede decir un famoso rey griego, que no se conoce mucho porque precisamente su hijo brilló tanto que opacó a todos los reyes de su tiempo. ¿Quién fue su hijo? Ya casi. El rey Filipo II
comenzó a reinar en el año 359 antes de Cristo, fíjense, antes de Cristo. Y cuando él comienza a reinar, esta ciudad que tenía por nombre Ciudad de las Fuentes, en una palabra que ahora no recuerdo, no era una ciudad, era una pequeña comunidad. Pero cuando él llega al trono, sucediendo a su padre, se percata que esta ciudad, o mejor dicho, esta localidad, era muy importante desde todos los puntos de vista. De hecho, algunos escritores piensan que esta área no pertenecía al reino de Macedonia y que Filipo la conquistó. Y evidentemente era un área que estaba en frontera con su reino. Así que era un lugar estratégico, pero tampoco solamente era porque Filipo le encantaba bañarse en sus fuentes, porque realmente era una ciudad de muchas fuentes, sino que pronto se descubrió que esas fuentes tenían oro y a la gente le gusta el oro. Así que Filipo invirtió y fortaleció esta ciudad con construcciones, puso allí un ejército y la fundó 3 años luego de su reinado como Filipos. Y de ahí viene el nombre de Filipos. Por 20 años después de su propio reinado, esta ciudad siguió creciendo y creciendo, también porque se encontraba en la ruta comercial que conectaba Europa con Asia. Así que estamos hablando de 2 continentes, la frontera de 2 continentes. Cuando el apóstol Pablo cruza de Asia Menor hacia Macedonia, estaba cambiando de continente. Hasta hoy Macedonia, esta parte de Filipo, es Europa oriental, y del lado de allá, poco distancia, ya está el otro continente, Asia Menor. Imagínense, y este hombre visualizó la importancia de este lugar por todas estas razones. Cuando muere Filipo II, entonces su hijo viene al trono, y su hijo no era nada más y nada menos que Alejandro Magno. Imagine. Y este hombre, el gran Alejandro, pues entonces expandió todo lo que su padre hizo. Por tanto, Filipos siguió creciendo y se hizo una gran ciudad. Cuando Pablo llega allí a Filipos, era alrededor del año 52 después de Cristo, cerca de más de 3 siglos. En el año 52 después de Cristo, en lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo, él llega a esta localidad. Fue algo muy precioso, dirigido por el Señor, ya que en el primer viaje misionero del apóstol, el Señor puso claramente en su corazón que fuera a las regiones de Asia Menor, y allí estuvo visitando varios lugares, estableciendo iglesias, y se regresa, y luego de un tiempo de estar con la iglesia que le envió, de dar informes, Dios pone en su corazón ir a visitar las iglesias que habían plantado con el evangelio de Cristo. Y así salen a visitar las iglesias, lo logran, y el apóstol, en su anhelo de, por supuesto, vivir y cumplir el llamado que Dios puso en su corazón de predicar el evangelio a los gentiles, a los lugares que no eran judíos y a todos en general, pues entonces pretende extender el evangelio en el resto de esa región de Asia Menor. Sin embargo, extrañamente, y como nunca lo había acontecido, resulta que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo: no, aquí no prediques. Se mueve a otro lugar llamado Misia, y sentía que el Espíritu le decía lo mismo: no, aquí no prediques. Cosa extraña, pero son los planes y propósitos de Dios para que el evangelio se extienda a todas partes. Así que llega a una ciudad portuaria llamada Troas, y probablemente quizás estaban dudando si cruzar o no
al otro continente. Y resulta que Dios hace que Pablo tenga una visión en la cual ve un hombre macedonio que le dice: pasa a nosotros y ayúdanos. Y entonces tanto Pablo como Silas, que le acompañaban, ya no tenían dudas. El Señor nos está llevando a Europa. Así que parten por mar, llegan a Europa, y en boca del mismo Pablo dice: la primera ciudad en esta área, en este inicio de Europa, es Filipos. Y ahí comenzaron a predicar el evangelio. La historia del comienzo de la iglesia en Filipos, muchos la conocen al leer el Nuevo Testamento, porque es una historia grandemente poderosa y milagrosa. Dice que cuando llegaron, al parecer, como él hacía en los demás pueblos, buscó la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos para adorar. Digo al parecer porque era su costumbre. Y no hallando, parece que no habían sinagogas en ese lugar, por supuesto, ¿verdad? Otro continente. Los judíos se habían extendido, pero Europa es otro continente. Así que en Filipos no había sinagoga, y se encuentra un día de reposo, un día en que se reúnen los judíos para adorar. Se encuentra un grupo de mujeres, un ministerio de no, tampoco así, no. Pero se encuentra un grupo de mujeres orando a la orilla del río, de uno de las fuentes de la ciudad. Precisamente se llamaba así antiguamente, ¿verdad? Pues se encuentra un grupo de mujeres orando, buscando, adorando a Dios, y Pablo se les une. Les habla del evangelio de Cristo. Algunas creen en el Señor, sobre todo una mujer llamada Lidia, que se entrega de tal manera al evangelio que les dice: ustedes se van conmigo para la casa. Y Lidia acoge a Pablo y a Silas, y también a Timoteo, que se les había sumado en el camino. Se suma a ellos en el ministerio, acogiéndolos en su casa. Dice la historia Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 en adelante, que por varias semanas estuvieron predicando a la orilla del río, congregándose allí. No sé si solamente a mujeres, pero evidentemente otros debieron haber creído. Pero algo estaba estorbando al apóstol Pablo, y era que con frecuencia, cuando salían, les encontraba una muchacha, al parecer joven, que tenía un espíritu malo, un espíritu de adivinación. Y esa muchacha, cuando los veía, le decían a todos: mirad, mirad, estos son siervos del Dios Altísimo, que vienen a anunciar el camino de Dios. Que es tremendo, ¿verdad? Y eso pasó, dice la escritura, que pasó varias veces. Ahora, qué cosa tan interesante. ¿Qué tiene de malo ese mensaje? Literalmente así: estos son siervos del Dios Altísimo, es verdad, y que vienen a anunciar el camino de Dios, es verdad que sí. Probablemente por eso el apóstol Pablo lo soportó algún tiempo, hasta que de alguna manera o el Señor se lo dijo, o era el momento, o era el tiempo, no sé, pero hasta el punto que en un momento el apóstol se incomodó y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y el espíritu salió de aquella joven y se formó tremendo problema, porque aquella joven no estaba sola. Aquella joven o estaba siendo pagada o era una esclava de otros que estaban haciendo negocio con su espíritu de adivinación. El negocio de la adivinación es viejo, ¿verdad? A la gente le encanta que le adivinen, le encanta, aunque sea mentira, pero es una paz temporal. Es una paz temporal. A veces
a veces adivinan, porque el conocimiento del diablo es más que el conocimiento humano. Pero la adivinación es algo viejo y que da mucha plata todavía. Y en aquel tiempo habían gente que vivían de eso, ese era el negocio. Y cuando el espíritu salió de aquella joven, entonces los dueños del negocio formaron tanto problema que lograron que la ciudad se volcara a su favor, de tal manera que prendieron a Pablo, a Silas, lo juzgaron públicamente y les azotaron demasiado públicamente. Finalmente los echaron en la cárcel, guardados, y ellos dijeron, pienso yo, se acabó el problema. Ya, se acabó el problema. Pero ahí viene la historia que seguro que ustedes han visto y es maravillosa, en que al final de la noche, en plena madrugada, esta historia es el inicio de la iglesia de Filipos. Y a esta iglesia es la que Pablo, inspirado por el Señor, le escribe esta carta a los filipenses. A medianoche, estando encarcelado, por supuesto que el Señor, el carcelero, los puso en la cárcel más profunda, en la celda más profunda, los aprisionó bien con grillos, así dice la palabra de Dios. Y a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar, pero en su oración también alababan a Dios, cantaban al Señor, adoraban al Señor. La adoración es una manera de orar. Cuando cantamos, si tenemos la bendición como nos pasa a nosotros, de que la letra que cantamos es sana, es bíblica, buena doctrina, edificante, es una adoración, es una oración al Señor. Y ellos estaban orando y orando, alababan, y todos los presos los oían. Y sucedió que de pronto ocurrió un terremoto inmenso que sacudió toda la cárcel, los cimientos de la cárcel. Bueno, yo no tengo que en explicarle lo que es un terremoto, porque realmente aquí nosotros sabemos lo que es un terremoto. En otros países hay que explicar un terremoto. No, aquí nosotros sabemos lo que es un terremoto. Pero se abrieron las puertas de la cárcel y todos los presos salieron hacia un lugar. Y cuando el carcelero pudo estar en sí luego del terremoto y revisó y vio que las celdas no estaban, los presos, agarró una espada y ya se iba a quitar la vida, porque sabía que ese es el precio de un error en aquel tiempo, dejar escapar. Un preso es tu vida con él. Pero pronto el apóstol le llama y le dice: no te hagas daño, porque todos estamos aquí, todos estamos aquí. Y el carcelero corre al apóstol, se le pone en sus pies, se le postra y le dice: señores, y le hace la pregunta más importante de la vida: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante de la vida. Necesitamos un día, aunque sea el momento más extraño, más difícil, más doloroso, pero necesitamos llegar a esa pregunta en nuestro corazón: ¿cómo puedo ser salvado? Señores, ¿cómo puedo ser salvo? Entonces, evidentemente, el apóstol le dio la respuesta más importante de la vida: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seguro que muchos han escuchado ese texto, ¿verdad? Eso está ahí. Es la historia del inicio de la iglesia en Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si aún no te has hecho la pregunta, hoy te la puedes hacer. Pero lo más importante es que creas la respuesta, porque en la respuesta hay poder para salvar. Hay poder para perdón de pecados, para vida eterna en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pienso yo
que es parte del contexto, tú y tu casa, porque precisamente esa noche el carcelero se los llevó para su casa. A esta gente, mucha gente los quería, ¿no? La gente los recogía para su casa, porque cuando ven valor, presencia de Dios, la gente quiere tener esa bendición. Así que el carcelero se llevó a Pablo y a Silas para su casa, curó sus heridas. Su casa creyó aquella misma noche, su casa creyó, toda la casa creyó, pero de tal manera que fueron bautizados esa misma noche. Gloria a Dios. Así comenzó la iglesia de los filipenses. Al otro día, los gobernantes le pidieron a Pablo y a Silas que se fueran, pero ellos dijeron, no tan fácil. Ustedes nos acusaron públicamente, nos azotaron públicamente y ni siquiera nos preguntaron, pero somos ciudadanos romanos. Así que llegaron de parte del gobierno a pedirles, por favor, váyanse. Y salieron predicando el evangelio a otros lugares. Luego, al menos 2 veces, el apóstol más adelante pasó por allí, siempre para animar, exhortar, ayudarles a crecer en la fe. En lo que se conoce como su tercer viaje misionero visitando, pasó de ida y luego de regreso volvió a pasar por allí. Y es una de las iglesias de las que se conoce que el apóstol Pablo tuvo una cercanía muy especial por todo esto que les estoy contando. Lo cierto es que cerca de 10 años más tarde, parece que alrededor del año 58 al 60 después de Cristo, el apóstol Pablo cae preso por causa de la predicación del evangelio. Se cree que estuvo preso 2 veces en Roma y que esta fue su primera estancia allí en Roma. Y desde allí, estando preso, el apóstol Pablo escribe no solo esta, sino las llamadas epístolas carcelarias, que son 4, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y al parecer creen los eruditos, ni yo sé por qué, que esta de los Filipenses es la última de estas 4 que escribió allí estando preso. Pero el apóstol Pablo inicia su carta a los hermanos de Filipos saludándoles en compañía de su discípulo Timoteo y expresando hacia ellos una de las más hermosas y prácticas declaraciones de amor verdadero en Cristo Jesús. Esta es una carta muy especial por el hecho de que es muy refrescante, muy suave y de mucho ánimo, gozo y paz a nuestro corazón. Por eso es que el título que vimos a bien escoger es Paz en Cristo. Bueno, ¿y por qué? Toda la Biblia es inspirada, toda ella es de bendición, toda ella es maravillosa, siempre toca, edifica, fortalece la fe. Yo tengo esa certeza. Entonces, ¿por qué esta carta, digamos que tiene esa suavidad especial? Bueno, porque la motivación de esta carta no es resolver problemas en la iglesia de los filipenses. La motivación de esta carta no es arreglar problemas teológicos, conflictos, divisiones, no lo es. Como sucede en la mayoría de las cartas, por ejemplo a los Corintios, Gálatas, uno entra y empieza enseguida a ver, aquí hay problemas que se están resolviendo y problemas que hoy también pueden estar sucediendo y nos hace mucha falta eso. Pero esta carta no tiene ese énfasis. La motivación principal que condujo esta carta, por verlo así desde un punto de vista un poco como que humano, aunque evidentemente claro está que Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta, es agradecer a los hermanos de Filipos, porque estos hermanos se la habían pasado ayudando a Pablo por muchos años. Les enviaban a él ofrendas de ayuda por donde quiera que estaba, por muchos lugares donde estaba predicando,
muchas veces donde estaba predicando no recibía ayuda y estos hermanos sostenían su vida allí por medio de sus ofrendas. E incluso ahora que estaba preso, precisamente él había recibido una ofrenda de ayuda de la iglesia de Filipos a través de un hermano Onésimo, y él estaba enviando esta carta de gratitud a la iglesia por toda esta historia de fidelidad, de aprecio, de amor, de consideración. Pero por supuesto que la carta también comprende, como gran siervo de Dios, mucha palabra de afirmación y de ánimo a crecer en la fe de Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo: aquí estoy acompañado de Timoteo escribiéndoles, les saludo en Cristo y les amo. Pero les amo de tal manera que les puedo decir que les amo con el entrañable amor de Cristo. Es lo mejor que les puedo dejar. Amémonos con el entrañable amor de Cristo. Pudiéramos ver que si fuera una conferencia de liderazgo, pues este es el carácter con que un líder debe ministrar con el entrañable amor de Cristo. Sí, pero resulta que el amarnos no es algo que está vetado para líderes. Precisamente nuestro Señor Jesús declaró en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy. Fíjense, un mandamiento nuevo. ¿Cómo que un mandamiento nuevo? Sí, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento nuevo consiste en amarnos como Él nos ha amado. Y por eso el apóstol dice: les amo con el entrañable amor de Cristo. Entrañable, esa palabra extraña, viene precisamente de entrañas, allá adentro, profundo, vibrante, apasionado. Así era como el apóstol amaba a estos hermanos de Filipos, y así es también como nosotros debemos amarnos unos a otros, con entrañable amor. No sencillamente con amor, con apasionado amor. ¿Qué significa amarnos con el entrañable amor de Cristo? Primeramente, alegrarnos con gratitud en nuestro corazón cuando recordamos a nuestro hermano. Qué punto más largo. Pero solo quiero
tratar de ilustrar lo que veo en la Escritura. Amarnos implica alegrarnos con gratitud cuando recordamos a nuestro hermano. Perdonen. El apóstol dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esto es fuerte, ¿verdad? Me alegro, agradezco tanto, así tan profundamente, recordar o encontrarme con todos los hermanos de la iglesia, con su familia. Pero se imagina usted cuán ligero se vive, con cuánta paz se vive cuando siempre que recordamos a cada hermano nos causa alegría, nos causa gozo. O cuando vemos a una familia, gente que queramos o no es importante en nuestra vida. Si Dios nos da tal capacidad, ¿sabe cómo se llama eso? Amor. Si Dios nos da y nos quiere dar esa capacidad de amarnos de tal manera, realmente vamos a experimentar mucha más paz de la que hoy tenemos. 5 veces se usa en estos 11 versos la frase todos vosotros. Una de ellas, a todos los santos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Se nota tanta cercanía en esta carta del apóstol Pablo con los hermanos de esta iglesia, que a él no le basta decir sencillamente ruego por vosotros. Creo que sería suficiente, pero se molesta una y otra vez, como 5 veces, todos vosotros, como si quisiera decir a todos y cada uno de vosotros. Cuando pienso en ustedes, mi corazón late de alegría y de gratitud. Amarnos con el entrañable amor de Jesucristo significa alegrarnos con gratitud en nuestro corazón cuando recordamos a nuestros hermanos. Pero si en algún momento, ¿cómo es posible que realmente podamos tener del Señor esa capacidad espiritual, este amor espiritual? Siempre se ha dicho que el amor no es algo que se fundamenta en las emociones, y yo creo que es cierto, pero evidentemente las involucra. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, pero cuando amamos, y cuando amamos como Dios pone en nosotros el amor de Cristo, evidentemente hay en nosotros alegría, gozo, y el apóstol lo está expresando con un amor profundo, entrañable, y con una gratitud cuando ve a los hermanos. Pero si en algún momento hay en nosotros algún pesar o feo sentir hacia algún hermano, es una oportunidad para recordárselo al Señor en oración. Confiésale al Señor: Señor, yo ahora no me estoy sintiendo bien cuando recuerdo a este hermano, cuando recuerdo a esta persona. Recuerda que a Dios no le damos noticias. Noticias recibimos nosotros cuando vemos la tele y eso, porque no sabemos. Pero Dios lo sabe todo, y especialmente todo sobre ti. ¿Sabe? Sobre todo de ti, porque Dios te ama. Dios te ama. Dios está interesado en tu vida. Dios te ama. ¿Verdad? Un buen esposo sabe todo lo de su esposa. Una buena esposa sabe todo lo de su esposo. Debiera saberlo.
y sobre los hijos. Dios sabe lo que hay en tu corazón, así que no vamos a asustar a Dios cuando le digamos: este hermano no lo paso. Pero si nunca nos humillamos en la presencia de Dios para confesarle a Dios esto que no está bien, entonces probablemente vamos a estar pegados ahí mucho tiempo, o más tiempo del que debiéramos. Entonces, hermanos, no nos quedemos ahí en esa área inmadura de no, este hermano no me cae bien, aquel no me cae bien, aquel mi familia no me cae bien. Por ahí pasamos todos. Yo he pasado por ahí y a veces vuelvo ahí. Y el apóstol Pablo lo que hacía era orar, ore a Dios y confiésele a Dios: Señor, estoy sintiendo algo que no tiene que ver con gozo, ni con paz, ni con gratitud hacia este hermano, hacia esta familia. Y entiendo que eso no tiene que ver con el amor de Cristo, mucho menos profundo en mi corazón. Así que te ruego, dame la capacidad. Yo me arrepiento de eso, me arrepiento. Lo perdono porque tú me perdonaste a mí sin razón, solo por gracia y amor. Así que yo lo perdono y dame la capacidad de amarlo de tal manera, cuando lo vea, cuando me encuentre, cuando piense, sea un momento ligero aquí adentro en el corazón, un momento de paz en mi corazón. Amarnos con el entrañable amor de Jesucristo significa alegrarnos con gratitud en nuestro corazón cuando recordamos a nuestros hermanos, y también orar por nuestros hermanos. El apóstol Pablo es muy insistente: oro. El apóstol confiesa que sus ruegos por los hermanos de Filipo son frecuentes. Literalmente expresa: siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pero algo también interesante es la actitud gozosa con la cual ruega al Señor por sus hermanos. No solo ruega porque hay que rogar. Sabemos, la religiosidad es muy fácil. Y es cuando hacemos algo sencillamente por una razón pero muy necia. Hay que hacerlo. Hay muchas razones preciosas para orar. Muchas. Si a usted le gustaría hablar con un presidente importante del país que más le gusta a usted, no voy a poner ejemplo de países que después me busco problemas. ¿Cuánto más con Dios estamos hablando con Dios cuando oramos? ¿Y cuántas cosas ocurren en nuestra vida cuando oramos por el poder que Dios ha dado a la oración? Prefiero pasar el trabajo de decir el poder que Dios ha dado a la oración antes de decir fácilmente por el poder de la oración, porque creo que podemos idolatrizar la oración y no hay nada que amemos que no sea directamente a Dios. Pero realmente Dios ha dado poder a la palabra, a la oración, al evangelio que quebranta los corazones para vida eterna, a la iglesia. Y ustedes son testimonio. Llegan aquí y se sienten en un lugar que no sé cómo decir, presencia y ministración de Dios. Y aquí entonces continúo a ver qué pasa. Pero me gusta lo que está ocurriendo aquí adentro, porque es obra de Dios, obra del Señor. Así que amar entrañablemente significa orar por nuestros hermanos. Pero algo también interesante en la actitud es la actitud gozosa con la cual ruega al Señor por sus hermanos. ¿Cómo puede ser esto cuando seguramente los hermanos de Filipos también atravesaban sus propios problemas y cuando él, al apóstol, estaba preso?
Entonces, ¿cómo es que él insiste en que oro con gozo, oro con gratitud? Cuando yo tengo problemas, mi primera reacción, debo confesarle que no tiene nada que ver con gozo ni gratitud. Y tengo que pelear durísimo con lo que Dios me da, confiando, orando la palabra, pidiendo en algún momento a alguien ayúdame en oración para que el Señor me permita ubicarme en la verdad y poder ser agradecido y retomar el gozo de la salvación. Creo que el apóstol expresa dos razones muy importantes por las cuales él podía orar siempre, con gozo y gratitud, siempre. La primera es que él sabía que estos hermanos de Filipos, los filipenses, habían creído en Cristo. Él sabía por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él había vivido la realidad de que ellos habían creído en Cristo, estaban conectados con Cristo, relacionados con Él. Y no hay nada que se compare con la fe en Cristo. No hay problema que se compare con eso. Ellos han creído en Cristo, están salvos para siempre, son hijos de Dios para la eternidad. No hay nada que pueda mover eso. Y lo segundo es la confianza de que Dios está siempre obrando activamente en ellos, usando toda circunstancia, por fea, dolorosa, compleja que sea. Dios es poderoso, Él es soberano, no porque quizás lo va a hacer, no. Dios está usando todas las cosas para glorificar su nombre en tu vida. Él lo declara. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso confiesa esta declaración que tenemos tan preciosa de parte de Dios, cuando dice: el que en vosotros comenzó la buena obra, será fiel en completarla hasta que Cristo venga. Así que Él sabe, Él confía, han creído y Dios está trabajando incansablemente porque no se cansa en sus vidas, en sus corazones. Está moldeando en ellos el carácter de Cristo, porque así ha pasado con su vida también. La fe o convicción de estas dos razones le permitía a Pablo orar con gozo por sus hermanos. ¿Y qué hay de los motivos por los cuales Pablo oraba por sus hermanos? Los motivos también los tenemos acá. ¿Cómo el apóstol oraba por sus hermanos? Dice el comienzo del verso 9: y esto pido en oración. Me encantaría que dijera: que sus cuentas bancarias crezcan, que los negocios prosperen, que cada vez tengan más y que puedan compartir más, que crezcan. Pero eso no es lo que dice. Aunque todo esto es una buena oración, no es equivocado orar por un hermano: Señor, prospera el negocio de mi hermano. Eso no es equivocado, pero no es los argumentos fundamentales por los cuales el apóstol Pablo oraba. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde, que vuestro amor abunde, que nuestro amor abunde. Y no solamente más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo oraba con frecuencia por los hermanos de Filipos,
Dice que oraba con gozo, con gratitud y por motivos celestiales más que terrenales. Que vuestro amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí ciencia tiene que ver con, más bien con conocimiento de todo. Pero no solamente el conocimiento que podemos leer y aprender, involucra leer y aprender. Más importante que eso era el conocimiento propiamente de Dios. Que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento de Dios. Así que esto es una perspectiva muy profunda de lo que es amor para Dios. ¿Involucra emociones? Sí. ¿Está basado en ellas? No. Involucra conocer, que te intereses por conocer más de Dios. La palabra de Dios es la herramienta fundamental para el conocimiento de Dios. Pero conozco mucha gente que conoce mucho de aquí y poco del carácter de Dios. Es nuestra preocupación en nuestro instituto local, el Instituto Bíblico del Pacífico, que ahorita está culminando la materia Panorama Antiguo Testamento. Luego, Dios mediante, estará comenzando doctrina, porque es muy fácil, uno está acá y es muy fácil enseñar y conectar a la gente con el libro, con la idea, con la filosofía. Pero todo esto es una herramienta que Dios ha dado para que te conectes con Él. Y es nuestra oración, es nuestro trabajo darnos cuenta que lo más importante no es lo que te metas aquí, sino que todo lo que Dios te permita tener aquí te sirva para tu relación con Dios. Y que practiques una profunda relación con Dios, que te permita esta ciencia del divino, del Creador, de tu Señor. Que el amor crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esta palabra conocimiento tiene más que ver con discernimiento. Se puede comparar con sabiduría. Así que el apóstol ora: Señor, ayúdales a crecer en amor, en ese amor de Cristo, que es apasionado por buscar tu rostro, por conocerte cada vez más, y esa capacidad de conocer la verdad de tal manera y la claridad de lo que es en la vida fundamento, que puedan aprobar lo mejor. ¿A quién no le gusta aprobar lo mejor? Cuando yo miro de mí para atrás, yo puedo hacer una lista no pequeña de un montón de decisiones que no eran lo mejor, montón de pensamientos, decisiones, hechos, palabras. Ojalá yo pudiera recoger algunas palabras, cambiarlas por otras, porque, y me imagino que a usted le pasa, si mira hacia atrás, hay un montón de veces en que no aprobamos lo mejor. A los padres nos encantaría que nuestros hijos, muchacho, por favor, por tu madre, mi hijo, entiende, ¿verdad? A nuestros padres nos encantaría que nuestros hijos siempre aprueben lo mejor. Es el sueño de los padres. Pero la realidad es que todos, hasta los más adultos, necesitamos tener la capacidad de aprobar lo que es mejor. Y para aprobar lo que es mejor, necesitamos conocer la verdad. La verdad. Porque igualito que ya todo el mundo sabe que todo lo que te enseñan en la tele no es verdad, ¿no es verdad? Y todo lo que tú ves en Facebook, en las redes, no es verdad.
¿No verdad? Igualitico pasa que todo lo que pasa por nuestra mente y corazón no es verdad. Y entonces tomamos un montón de decisiones en base a ciertas mentiras. Verdades que están con ciertas mentiras y luego, no debí haberlo hecho. Pero precisamente cuando conocemos la fuente de la verdad, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando conocemos el carácter, crecer en ese conocimiento de quién es Dios, el carácter de Dios, el Señor nos capacita para entender su verdad, no con un legalismo, entender su verdad, no como la gente quiere, entenderla como Dios la ha puesto, para nuestras vidas y que nos sirva para que hoy en el año 2025, que ya casi se está acabando, podamos tomar buenas decisiones. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Y qué va a pasar si aprobamos lo mejor? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando tomamos buenas decisiones en Cristo Jesús, evidentemente nuestras vidas van a ser puras, van a ser de justicia, y evidentemente eso desarrolla en nosotros una vida fructífera, de bendición para nosotros, nuestra familia y todo lo que nos rodea. Ese es el fruto de justicia que solamente en Cristo, porque dice que son por medio de Jesucristo. Es algo que tenemos que saber, que conocer, que desear, pero que jamás, porque yo le ponga mucho empeño, yo voy a salir de esta adicción, de este pecado, yo voy a ser mejor. No, eso se lo deja, por favor, a tanta gente que vive diciendo eso, y quizás la psicología pura, que sí, todo el crecimiento humano maravilloso, pero vida nueva solo en Cristo. Salvación solo en Cristo. Camino de justicia que impacta tu vida y todo lo que te rodea solo en Cristo, y con la capacidad y el poder de Jesucristo, porque nosotros ya está probado que no podemos. Lo tercero que este pasaje no incluye, que involucra a amarnos entrañablemente con el amor de Jesucristo, es ayudarnos unos a otros con lo que Dios nos ha dado. Así que claramente nos gozamos de vernos, oramos los unos por los otros y nos ayudamos con lo que Dios nos ha dado. Lo digo porque si enseño sobre amarnos y no doy las bases principales, pues estoy dando un mensaje un poco truncado, pero en realidad en la carta hay mucho de eso. La carta se trata de eso, y vamos a tener los demás domingos para entrar en esos pasajes. Solamente mencionarles que, como dije en la introducción, la iglesia de los filipenses ayudó muchas veces al apóstol Pablo en muchos diferentes lugares donde estuvo. Les envió ofrendas, le envió gente. No estás solo, estamos contigo. Pero a su vez el apóstol Pablo les entregó a ellos lo más preciado que Dios le había dado, que es el evangelio. Les ministró la verdad, les ayudó de parte de Dios a conocer a Cristo y a crecer en Cristo Jesús. De hecho, por ejemplo, dice el verso del capítulo 4, 18, dice el apóstol Pablo: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, mis amados, el apóstol lo que le está diciendo a la iglesia: les saludo con tanto gozo. Me acompaña Timoteo. Vea, y les amo tanto que cuando pienso en cada uno me da tanta alegría. Cada uno, cuando pienso en cada uno me da tanta alegría. Oro por ustedes. Sé que tienen problemas, sé que tienen situaciones, pero todo ello queda tapado cuando crecemos en el amor de Cristo, cuando crecemos en la confianza que podemos tener en el Señor, cuando crecemos en el conocimiento de ese Dios a quien le hemos dado la vida, ese Dios que responde con fidelidad por nosotros. Y ayudémonos. La iglesia se trata de eso. Por eso unos tienen algo que otros no tienen y otros tienen algo que estos no tienen. Porque dice la palabra de Dios que ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes porque lo recibiste, ¿por qué te glorías? Más bien, unos deben ayudar a otros a tener lo que les falta y viceversa. Oramos al Señor. Padre maravilloso, queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti porque es tuya. Y solo tenemos el privilegio de ser partícipes de lo que tú nos das en Cristo Jesús, lo cual produce en nosotros una gratitud impresionante. Te alabamos por tu presencia, te alabamos por tu misericordia, por tu gracia, todo el tiempo ministrando nuestras vidas. Por favor, que no falte, aunque sabemos que no va a faltar. Bendícenos siempre, te amamos. Y como el apóstol pedía por los filipenses, también nosotros queremos ser esos de los que crecen en este entrañable amor de Cristo, de esos que queremos crecer en conocerte más y más a ti. Glorifícate aún más en medio nuestro. Tú eres grande y precioso para nosotros y sigue salvando a Jacob. En el nombre de Jesucristo, amén.